Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un relato que seguro los hará temblar. Así que acomódense, apaguen las luces y prepárense para sumergirse en una historia llena de misterio y terror. Comencemos. No te duermas en el turno de la noche. Hola, me llamo Juan. Y hoy voy a contarles una experiencia que viví hace algunos años en el Hospital San Miguel. Es una historia que no puedo borrar de mi memoria, no importa cuánto tiempo haya pasado. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, puedo sentir el frío en mi cuello, la pesadez en el aire, y oír ese clic repetitivo que me persigue. Así que si eres de los que se asustan fácilmente, te recomiendo que sigas leyendo bajo tu propio riesgo. Pero si decides quedarte, hazlo con cuidado, y sobre todo, no te duermas. Trabajo en el Hospital San Miguel, un lugar que tiene más historia de la que muchos piensan. Es un hospital grande, de esos con pasillos interminables que se sienten más como laberintos. Construido hace más de 60 años, fue un hospital general, luego un centro psiquiátrico, y después un refugio temporal durante epidemias. Hay tanto que se ha vivido allí que, de alguna manera, el lugar parece estar impregnado de todo tipo de emociones y tragedias. Cada rincón, cada habitación, tiene su propio peso. Y en las noches, ese peso se siente mucho más. Lo primero que me dijeron los demás enfermeros cuando comencé a trabajar ahí fue, no te duermas en el turno de la noche. Al principio, pensé que era solo una broma. ¿Qué hospital no tiene gente cansada en los turnos nocturnos? Todos los hospitales tienen historias raras, ¿no? Así que no le di mucha importancia. Pero después de algunas semanas, empecé a darme cuenta de que, aunque algunos no lo decían en voz alta, todos tenían una especie de respeto, miedo, tal vez, a esas horas oscuras. Nadie se quedaba dormido. Y si alguien lo hacía, siempre había algo raro que lo despertaba. Algo que no querían contar. Una de esas noches, me tocó cubrir el turno nocturno de un compañero. Ya había trabajado durante el día, así que acepté a regañadientes. Necesitaba el dinero, y pensaba que no sería tan malo. Como si nada pudiera suceder en una noche tranquila. Era martes, un día común. El hospital estaba casi vacío, solo un par de pacientes en urgencias, y no había nada que indicara que esa noche sería diferente. El reloj marcaba las 2 a.m. cuando me sentí verdaderamente agotado. Después de caminar de un lado a otro revisando a los pacientes y buscando algo de trabajo que hacer, decidí ir a la sala de descanso. La cafetera estaba descompuesta, como siempre, y las luces tenues apenas iluminaban el lugar. No había nadie más en la sala. Pensé que tomaría solo unos minutos para descansar los ojos. Solo un par de minutos, me dije, no pasará nada. La sala de descanso era pequeña, con paredes color beige, algunas manchas amarillas en el techo y un par de ventanas rotas. Había un sillón viejo en el que me dejé caer, buscando un poco de alivio. Los minutos pasaron rápido, y antes de darme cuenta, caí en un sueño profundo. No estaba en el hospital, ni en el mundo real, sino en un estado de fatiga donde mi cuerpo simplemente dejó de responder. Pero entonces, algo me despertó. Al principio no sabía qué había sido. Miré alrededor. Todo estaba en silencio, más de lo que debería estar. No escuchaba los típicos ruidos de los monitores o los murmullos de los pasillos. Solo el silencio. Fue entonces que escuché un sonido. Suave, repetitivo. Un clic-clic. Abrí los ojos, sintiendo la incomodidad de estar despierto, y vi algo que me hizo estremecer. En la mesa frente a mí había un hombre, sentado de espaldas, vestido con un uniforme blanco de enfermero antiguo. No era el uniforme moderno del hospital. Era un estilo muy viejo, como de los años 70. Su cabello estaba empapado, como si acabara de salir de la lluvia, aunque afuera no llovía. El sonido que me había despertado era el de un bolígrafo metálico, con el que él estaba escribiendo, como si fuera lo más natural del mundo. ¿Necesitas algo?, pregunté, mi voz aún adormilada, pero al mismo tiempo,
con una sensación de incomodidad que comenzaba a crecer. El hombre no respondió. No se movió ni un centímetro. Estaba allí, escribiendo algo en una libreta, y la oscuridad a su alrededor parecía envolverlo aún más. El aire se hizo pesado, como si la atmósfera misma del hospital se hubiera distorsionado. Mi cuerpo comenzó a tensarse, pero algo me impulsaba a seguir mirando. Me senté lentamente, intentando ignorar la sensación que crecía dentro de mí. «Oye, ¿estás bien?», insistí, ya un poco más alerta. Finalmente, el hombre dejó de escribir. Giró la cabeza lentamente hacia mí, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo. Es difícil describir esa mirada, pero lo intentaré. Sus ojos no tenían vida. Eran dos huecos oscuros, como si su alma hubiera sido arrancada de él. Su piel estaba tan pálida que casi parecía de cera, y sus labios tenían un tono morado que no parecía humano. En ese momento, supe que algo no estaba bien. Ese hombre no era normal. Algo dentro de mí gritaba que debía correr, pero algo me mantenía allí, paralizado. El hombre, que aún no había dicho una palabra, levantó una mano lentamente y señaló el reloj de la pared. Mi corazón dio un vuelco. Las manecillas marcaban exactamente las 3:33 am. Fue en ese instante que lo recordé. Antonio Salcedo. Ese nombre había sido mencionado en varias historias del hospital. Decían que él había trabajado allí hace décadas, y que había muerto en circunstancias extrañas, aunque no se sabía exactamente cómo. Algunos decían que fue un accidente, otros hablaban de suicidio. Lo que todos coincidían era que su espíritu rondaba por los pasillos del hospital, especialmente por las noches. Antonio no me dijo una palabra. Simplemente levantó su mano y señaló la libreta en la mesa. Me acerqué, incapaz de resistir la curiosidad, aunque todo mi ser me pedía que no lo hiciera. En la libreta, escrita de forma torpe, con una letra desordenada, estaba mi nombre. Repetido una y otra vez, página tras página. Pero lo peor de todo era la frase que acompañaba mi nombre. No debiste dormirte. Ahora vendrán por ti. Sentí como mi estómago se cerraba en un nudo, y sin pensarlo, corrí fuera de la sala. No miré atrás. Corrí por los pasillos oscuros, sintiendo como el aire se volvía más frío a cada paso. Llegué a la recepción, y mis compañeros me miraron con extrañeza. Pero no les dije nada. No podían entenderlo, y yo tampoco podía explicarlo. Esa fue mi última noche en el Hospital San Miguel. Al día siguiente renuncié. No volví jamás. Pero, aunque dejé ese lugar, la historia no me dejó a mí. Cada vez que cierro los ojos, a veces en medio de la noche, escucho el leve sonido de un clic-clic. Y sé que Antonio todavía está allí, escribiendo. Tal vez está escribiendo mi nombre. O el de alguien más. Suscríbete al canal para más relatos. ¿Qué tal, amigos? Espero que hayan disfrutado del video anterior. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse. Ahora, seguimos con el siguiente relato, que les traerá más misterio y escalofríos. No se lo pueden perder. Así que, sin más, comencemos. El viejo del Hospital de San Pedro. Mi nombre es Laura. Hace unos años, trabajé como enfermera en el Hospital de San Pedro, un hospital antiguo y descuidado que parecía tener más historia de la que cualquier institución médica debería cargar. Nadie hablaba abiertamente de lo que ocurría allí, pero todos lo sabían. El hospital estaba lleno de secretos oscuros, de almas perdidas, de pacientes que nunca salían. Y como todo hospital viejo, tenía su propio mito. Los murmullos sobre lo extraño de ciertas noches, de ciertas salas, y sobre todo, de un paciente que nunca se fue, el viejo que todos evitaban. El Hospital de San Pedro había sido fundado hace más de 100 años, y a lo largo de su historia, había tenido más de una función, desde hospital general hasta refugio durante la guerra, y más tarde, centro para enfermedades mentales. Con el paso del tiempo, sus pasillos fueron quedando vacíos y sus paredes cubiertas por el polvo de los años.
Pero lo más inquietante de todo era la sala 13, la que nadie quería visitar, especialmente de noche. Era una de esas noches frías de invierno cuando mi turno nocturno me tocó. La mayoría de las habitaciones estaban vacías y la gente de los pasillos parecía haber desaparecido, como si el hospital entero estuviera en una especie de sueño profundo. Pero esa noche, mi misión era hacer una ronda por la sala 13. Fue un trabajo que nadie quería, pero alguien tenía que hacerlo. En el fondo, siempre me sentí algo intranquila, no por el trabajo, sino por el ambiente, por esa sensación extraña que siempre me perseguía. El hospital tenía su propio olor a medicamentos, a humedad y a viejo, y a medida que me acercaba a la sala 13, el aire parecía volverse más espeso, más pesado. Mi respiración se volvió más audible, y aunque el pasillo estaba vacío, sentí que alguien o algo me observaba. Cada paso que daba resonaba en la quietud, como si la propia oscuridad absorbiera todo sonido, dejándome sola con mis pensamientos. La sala 13 no era como las demás. Estaba apartada al final del hospital, en una zona que ya no se usaba para pacientes comunes. Nadie quería estar cerca de esa sección, y mucho menos durante la noche. Según los rumores, un hombre muy viejo había estado allí durante años, un hombre cuya presencia era tan perturbadora que nadie se atrevía a acercarse. Decían que el viejo no era un paciente común. Había algo en él, algo sobrenatural, que había atado su alma a esa cama, una conexión oscura que lo mantenía allí a pesar de la muerte. El viejo no tenía nombre conocido. Nadie sabía su historia con certeza, aunque todos coincidían en que había estado allí más de 30 años, tras un accidente que lo dejó completamente paralizado. Estaba consciente, sí, pero su cuerpo no respondía. No podía hablar ni moverse, y por eso la gente asumía que estaba atrapado en su propia mente. Sin embargo, los pocos que se habían acercado a él, sin importar lo que decían, afirmaban que sus ojos no eran los de un hombre sin alma. Decían que había algo en su mirada que te atravesaba, como si supiera cosas que ni siquiera los propios médicos podían explicar. Esa noche, la atmósfera era particularmente extraña. Cuando entré en la sala 13, vi al viejo, postrado en su cama, como siempre. Su rostro era cadavérico, pálido y arrugado, con un brillo extraño en sus ojos. Estaba mirando hacia el techo, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido, pero algo en el aire me hizo sentir que no estaba sola. Era como si la propia habitación estuviera viva, respirando lentamente con el viejo. Miré su rostro. Su piel estaba tensa, como si el tiempo la hubiera dejado petrificada. Sus ojos, a pesar de su apariencia de hombre moribundo, brillaban con una intensidad que me heló por dentro. No era la mirada vacía de un hombre enfermo, era una mirada que parecía observar más allá de lo físico, que parecía ver algo que yo no podía entender. A pesar de su estado, sentí que él me estaba observando a mí, y me estremecí. Decidí no mirarlo más tiempo, pero en ese instante, el viejo movió lentamente su mano y me señaló. Me quedé paralizada por un momento, sin saber qué hacer. En lugar de retroceder, algo me impulsó a acercarme aún más. El aire, ahora, se sentía más denso, como si la oscuridad lo estuviera consumiendo. «Señor», dije con voz temblorosa. «¿Necesita algo?» Pero no hubo respuesta. Solo ese silencio que llenaba la habitación como una niebla espesa. Pensé en marcharme, pero una extraña sensación de urgencia me detuvo. Fue entonces cuando, por primera vez en años, el viejo comenzó a mover sus labios. La voz que salió de su boca era rasposa, como si estuviera hablando desde el fondo de una tumba, y sus palabras me dejaron paralizada. «Ellos, vienen, están cerca. Ya no puedo irme, pero tú sí. Corre, antes de que sea tarde». No entendí completamente lo que decía, pero mi cuerpo reaccionó de inmediato. Un escalofrío recorrió mi espalda y me di la vuelta para salir corriendo de la habitación. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, escuché algo que me heló la sangre, unos pasos, pesados y rápidos, acercándose por el pasillo. Me giré rápidamente, pero la sala estaba vacía. Solo el viejo estaba allí, mirándome fijamente, con una expresión más intensa que nunca. El sonido de los pasos se hacía más fuerte, más cercano, pero no había nadie allí.
Mi respiración se aceleró y, al mirar hacia el viejo, su rostro se contorsionó en una mueca de desesperación, como si intentara advertirme algo. Me giré para salir corriendo, pero al abrir la puerta, algo me detuvo en seco. A lo lejos, en el pasillo, vi una figura oscura, difusa, que caminaba hacia mí con una velocidad sobrehumana. Era una sombra que se deslizaba por el suelo, una figura que no tenía rostro ni forma definida, pero que me causaba un terror indescriptible. El aire a mi alrededor comenzó a volverse gélido, como si una corriente de frío estuviera absorbiendo todo lo cálido y vivo. ¡Corre!, gritó el viejo, con una fuerza que jamás creí que podría tener. No necesité que me lo dijera 2 veces. Corrí a través de los pasillos, sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallar. El sonido de los pasos me perseguía, cada vez más cercano. Finalmente, llegué a la salida, y cuando atravesé la puerta, la oscuridad que me rodeaba pareció tragarse todo a mi alrededor. Esa fue la última vez que trabajé en el hospital de San Pedro. Me enteré días después de que el viejo había muerto esa misma noche, exactamente a la hora en que yo estaba allí. Pero lo más extraño es que, después de su muerte, el hospital continuó con su rutina, pero algo había cambiado. Los pacientes empezaron a hablar de extraños ruidos durante la noche, de sombras que caminaban por los pasillos, de figuras sin rostro que aparecían en las puertas. Nunca volví a ese hospital, pero siempre me pregunto, ¿era el viejo un alma atrapada, o algo mucho peor? Porque algunos dicen que él no se fue, que sigue allí, esperando, y que la sombra que vi esa noche nunca desapareció. Espero que hayan disfrutado del video anterior, así que, sin más, sigamos. Hola a todos. ¿Cómo están? Hoy les traigo algo bastante inquietante, las 5 reglas del hospital, un relato que les hará ver los centros médicos de una manera muy diferente. Prepárense para descubrir las reglas no escritas que todo paciente debe conocer si quiere sobrevivir. Así que, si están listos, acomódense y apaguen las luces. Comencemos. Las 5 reglas más extrañas del hospital. Mi nombre es Andrés, y hace unos meses comencé a trabajar en el Hospital San Martín. Desde el primer día, me di cuenta de que algo no estaba bien. No se trataba solo de un hospital viejo, ni de los pasillos oscuros que daban la impresión de estar vacíos incluso cuando estaban llenos de gente. Había algo más, algo subyacente, que se sentía en el aire, como una presión invisible que te seguía, que te acechaba, esperando que cometieras un error. La primera vez que lo supe fue cuando conocí a Carmen, una enfermera que llevaba más de 30 años trabajando allí. Era una mujer alta, de cabello canoso y expresión seria. Su rostro estaba marcado por el paso del tiempo, pero sus ojos, esos ojos, estaban llenos de una sabiduría que solo alguien que ha vivido demasiado podría poseer. Fue en una de nuestras primeras pausas cuando, al sentarnos a tomar un café, me contó las 5 reglas no escritas del hospital. Eran reglas que todos los empleados antiguos conocían, pero que los nuevos rara vez escuchaban. Y aunque al principio las tomé como supersticiones, pronto descubrí que había más verdad en ellas de lo que podría haber imaginado. Regla número 1, nunca entres en el sótano a menos que te lo pidan específicamente. El sótano del hospital no era un lugar común. Había sido cerrado para los pacientes muchos años atrás, y nadie sabía qué exactamente se guardaba allí. Las historias sobre el sótano variaban, pero todas coincidían en lo mismo, no era un lugar para curiosos. Carmen me advirtió que si alguna vez alguien me pedía que fuera allí, debía rechazar la tarea sin dudar. Hay cosas que no deberían ser vistas, me dijo, su voz grave y seria. Una tarde, mientras hacía mi ronda, uno de los residentes más antiguos me pidió que lo acompañara al sótano para revisar unos suministros que, al parecer, se habían quedado allí por error. Mi corazón se aceleró. Recordé las palabras de Carmen y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin embargo, la insistencia del residente hizo que accediera, aunque a regañadientes. A medida que bajábamos las escaleras, el aire se volvía más denso, más frío, y una sensación de incomodidad crecía en mi pecho. Cada paso resonaba en el silencio, y lo único que podía escuchar era el eco de nuestros zapatos en el frío suelo de concreto. Al llegar al final, la oscuridad era casi total. Solo una tenue luz provenía de una bombilla parpadeante. De repente, el residente se detuvo, miró hacia una esquina del sótano y, sin decir palabra, me indicó que buscara los suministros mientras él se alejaba.
Lo que encontré allí no tenía explicación: cajas apiladas, viejas máquinas cubiertas de polvo, pero lo más inquietante fue una pequeña puerta al fondo, una puerta que nunca había visto antes. Estaba cerrada, pero algo me decía que no debía acercarme a ella. En ese momento, sentí que una presencia me observaba, y el aire se volvió irrespirable. Sin pensarlo, recogí lo que pude y salí del sótano, dejando esa puerta atrás. Al subir las escaleras, el residente ya no estaba. Nadie más había bajado al sótano esa noche. Regla número 2. Nunca mires a los pacientes a los ojos por demasiado tiempo. La segunda regla se me presentó una noche en la que estuve en la sala de terapia intensiva. Era una sala oscura, con pocos pacientes, y el ambiente allí siempre era tenso. Carmen me había advertido que algunos pacientes no eran lo que parecían. Había ciertos enfermos cuyos ojos brillaban de una manera inhumana, y mirarlos demasiado tiempo podía cambiarte. Esa noche, mientras revisaba a un paciente con fiebre alta, me encontré con un hombre en la cama de al lado. Tenía los ojos cerrados, pero algo en su rostro me pareció extraño, como si estuviera esperando algo. Decidí ignorarlo, pero en el momento que mis ojos se encontraron con los suyos, sentí una presión en mi pecho. Como si todo el aire de la habitación fuera absorbido por sus ojos, como si él pudiera ver algo dentro de mí. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Sentí que me absorbía, que mis pensamientos se desvanecían, y por un momento, todo en mi alrededor desapareció. Estaba atrapado en su mirada, y cuando finalmente logré apartarme, me sentí mareado, agotado. Esa sensación de presión en el pecho no desapareció hasta que salí de la sala. Al día siguiente, ese paciente había desaparecido, y las enfermeras me dijeron que nunca había estado allí. Nadie sabía quién era ni cómo había llegado. Mi mente seguía repasando ese encuentro, y la sensación de haber estado cerca de algo que no era humano nunca me dejó. Regla número 3. No respondas nunca a las llamadas telefónicas que no tienen línea visible. La tercera regla tenía que ver con un teléfono extraño en el hospital. Era un teléfono antiguo, ubicado en una pequeña sala en el ala este, en una parte del hospital que no estaba en uso. Nadie sabía quién lo usaba o por qué seguía allí, pero Carmen me advirtió que, si alguna vez sonaba, no debía contestarlo. Porque ese teléfono, aunque parecía común, estaba vinculado a algo más, algo que no podía explicarse. Una noche, mientras revisaba las habitaciones, escuché el sonido del teléfono sonando, proveniente del pasillo que daba a esa sala vacía. Al principio, pensé que era una llamada equivocada, pero cuando me acerqué, pude ver cómo la luz del teléfono parpadeaba, como si me estuviera esperando. Sentí una fuerza invisible que me impulsaba a contestar, pero recordé las palabras de Carmen. La curiosidad me ganó y, con la mano temblorosa, levanté el auricular. La voz que escuché no era humana. Era rasposa, filtrada, como si viniera de muy lejos. La única palabra que dijo fue, «Ayúdanos». Un frío helado me recorrió, y antes de que pudiera reaccionar, la línea se cortó abruptamente. Dejé el teléfono y salí de la sala, con la sensación de que algo o alguien estaba tratando de atraparme, de arrastrarme a ese otro lugar del que había hablado Carmen. Regla número 4. Si sientes frío en una habitación vacía, sal de inmediato. Esta regla, aunque sencilla, fue una de las más difíciles de seguir. Siempre he sido un hombre racional, pero el hospital comenzó a afectarme de maneras extrañas. En varias ocasiones, al entrar en habitaciones vacías, sentí un frío inesperado, como si el aire estuviera congelado, como si hubiera una presencia allí que no podía ver, pero que estaba esperando. Una noche, mientras hacía mi ronda, entré en una habitación que no tenía pacientes, pero el aire estaba tan frío que me costaba respirar. El frío era tan intenso que mis dedos se entumecieron y mi aliento se volvió visible. Al mirar hacia el fondo de la habitación, vi una sombra moviéndose rápidamente, una forma que no debería estar allí. Sin pensarlo, salí corriendo, pero la sombra me siguió, deslizándose por el suelo, chocando contra las paredes, acercándose cada vez más. Desde esa noche, nunca volví a entrar en una habitación vacía sin asegurarme de que no hubiera algo más allí, algo que no debía estar. Regla número 5. Si un paciente te pide que lo dejes salir, nunca lo hagas. La última regla, y la más aterradora de todas, ocurrió en una de las habitaciones de cuidados intensivos. La paciente,
una mujer llamada Laura me pidió que la dejara salir. Me dijo que alguien la esperaba afuera, en el parque del hospital. Al principio, pensé que estaba delirando debido a su enfermedad, pero cuando vi la mirada en sus ojos, algo dentro de mí me dijo que no debía hacerle caso. Recordé la advertencia de Carmen: nunca dejes salir a un paciente que te pida eso. Nunca. Pero, a pesar de mi instinto, abrí la puerta. La paciente salió lentamente, como si estuviera guiada por una fuerza ajena, y cuando giró la esquina, desapareció en la oscuridad. Nadie más la vio salir. Nadie la encontró después. El hospital nunca fue el mismo para mí después de eso. Algo en sus pasillos, en sus paredes, comenzó a cambiar. Y mientras las reglas me protegían, también me atrapaban en una red invisible que parecía controlarlo todo. Algo oscuro acechaba en las sombras del Hospital San Martín, y cada vez que alguien nuevo llegaba, las reglas volvían a repetirse. Para aquellos que las ignoraban, el hospital siempre tenía una sorpresa esperando. Los demonios del hospital. Mi nombre es Roberto, y hace un par de años comencé a trabajar como enfermero en el Hospital General de San Isidro. Al principio, no noté nada raro. Era un hospital grande, con una gran carga de trabajo, y aunque estaba algo anticuado, cumplía su función. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo extraño ocurría en las noches. Nadie hablaba de ello, pero todos sabían que el hospital tenía sus propios demonios, y no me refiero a los pacientes graves ni a los casos desesperados. Había algo mucho más siniestro acechando en los pasillos, algo que no debía ser visto, pero que, tarde o temprano, todos los empleados del turno nocturno llegaban a conocer. Fue en mi tercer mes de trabajo cuando comencé a notar cosas extrañas. No sé si era la fatiga o el estrés, pero empecé a sentir una presión en el aire, como si algo me observaba. Las luces parpadeaban a menudo, y algunos pasillos estaban extrañamente fríos, a pesar de que la calefacción estaba funcionando. La sensación de incomodidad me fue invadiendo poco a poco. Todo comenzó una noche, durante mi turno de madrugada. Había tenido una jornada tranquila hasta que me tocó hacer una ronda por el ala norte, un sector del hospital que rara vez visitaba. Era una zona vieja, con habitaciones en las que se trataban enfermedades raras y contagiosas. Las luces allí nunca parecían funcionar bien, y a menudo se apagaban por completo en medio de la oscuridad. Esa noche, cuando llegué a la puerta de una de las habitaciones más alejadas, escuché un susurro suave, como si alguien hablara en voz baja. Me detuve. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Pensé que tal vez era el sonido de las tuberías o de algún ventilador viejo. Pero no me sentí tranquilo. Abrí la puerta con cautela. La habitación estaba vacía, pero las camas estaban desordenadas, como si alguien hubiera estado revolviéndolas. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear, y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, escuché un susurro más claro, esta vez proveniente de un rincón oscuro de la habitación. Me acerqué con lentitud, aunque algo me decía que debía alejarme, que no era una buena idea. Cuando llegué al rincón, vi una figura en la sombra, una sombra oscura que no debería estar allí. Era una figura humana, pero deformada, con ojos brillantes que no reflejaban la luz. La figura me miró fijamente, y sus ojos parecían absorber toda la luz de la habitación, como si no pertenecieran a este mundo. De repente, la figura se desvaneció, y un grito, uno de esos gritos inhumanos que te erizan la piel, llenó el aire. Salí corriendo de la habitación y cerré la puerta tras de mí. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente estaba llena de imágenes de esa criatura que había visto. No podía creer lo que había experimentado. Pero sabía que algo extraño ocurría en ese hospital, algo que nadie quería admitir. Al principio, traté de ignorarlo. Pensé que era un producto de mi mente cansada, pero a medida que pasaron los días, las apariciones se volvieron más frecuentes. Esa misma semana, mientras realizaba mi turno nocturno, escuché historias susurradas entre los pasillos. Algunas enfermeras hablaban en voz baja de los demonios del hospital. Se decía que, en el ala norte, habían ocurrido cosas extrañas durante años, pacientes desaparecidos, luces que parpadeaban sin razón, sombras que se movían en los rincones. Al principio, pensé que eran solo leyendas urbanas, rumores para asustar a los nuevos empleados, pero pronto me di cuenta de que no era así. Una noche, una colega, Carmen,
me pidió que la acompañara a revisar una de las habitaciones en el ala norte. Había algo raro con uno de los pacientes, un hombre mayor llamado Don Felipe, que parecía estar sufriendo de una fiebre extraña. Cuando llegamos a su habitación, el ambiente estaba pesado, como si el aire estuviera cargado de algo oscuro. El paciente estaba acostado en su cama, sudando profusamente, pero sus ojos no dejaban de moverse, mirando hacia la esquina de la habitación. Carmen intentó calmarlo, pero él no dejaba de susurrar palabras incoherentes. «Ellos vienen, no quiero que me lleven, no me dejen», murmuraba, y de repente, se incorporó de un salto, mirando hacia la esquina con terror. «No. No quiero irme». «Ayuda», gritó, pero su voz se transformó en algo inhumano, como un rugido de dolor y miedo. Fue entonces cuando vi algo en la esquina. No era una sombra normal. Era una figura oscura, que se deslizaba por la pared, como si estuviera hecha de sombras líquidas. La figura parecía alimentarse del miedo de Don Felipe, absorbiendo su energía mientras él luchaba por zafarse. Carmen y yo retrocedimos, horrorizados, y rápidamente salimos de la habitación. Don Felipe dejó de gritar, pero la expresión de terror en su rostro no desapareció. De alguna manera, sabíamos que había algo más allá de lo físico. Algo que acechaba a los pacientes, a los empleados, a todos los que entraban en ese hospital. Esa misma noche, cuando volví a hacer mi ronda, sentí que algo me seguía. Algo invisible, pero siempre presente, acechando en las sombras. A medida que caminaba por los pasillos vacíos, pude escuchar susurros, risas bajas, risas que venían de todas partes, pero que no podían ser localizadas. Me giré varias veces, pensando que alguien me estaba jugando una broma, pero no había nadie. El hospital parecía más grande en la oscuridad, más desolado, como si las paredes estuvieran llenas de secretos oscuros que no querían ser descubiertos. Recuerdo especialmente una noche en la que todo el turno se volvió una pesadilla. Las luces comenzaron a parpadear sin razón aparente, y un viento helado recorrió el hospital, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. En ese momento, vi a varias figuras de pie al final del pasillo, sus ojos brillando en la oscuridad. Intenté acercarme, pero las figuras desaparecieron antes de que pudiera llegar. No eran personas, eso lo sabía. No eran humanos. Eran algo más, algo que había estado acechando en el hospital durante años, algo que no quería ser descubierto. Al final, comencé a entender lo que Carmen había querido decirme. Los demonios del hospital no eran criaturas de leyenda. Eran reales, y estaban esperando, acechando en las sombras, alimentándose de los miedos y las almas de aquellos que se atrevían a quedarse en el hospital durante la noche. Nadie hablaba de ellos, pero todos los que trabajábamos allí sabíamos que, tarde o temprano, tendríamos que enfrentarnos a ellos. Desde esa noche, siempre que estoy en el turno de madrugada, trato de mantenerme alerta. Las luces parpadean, los pasillos parecen vacíos, pero puedo sentirlos. Los demonios del hospital nunca se van. Están siempre allí, esperando que alguien los descubra, esperando que alguien haga el error de mirarlos de cerca. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Si te ha gustado este relato y quieres más historias oscuras que te helarán la sangre, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Nos vemos en la próxima, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros de la noche.